A ver, Guardiola es un genio, pero por más que sea Guardiola, evidentemente necesita fichajes, necesita nombres, necesita calidad en su plantilla para poder rendir y para poder jugar al estilo Guardiola. Y lo mismo todos los técnicos. Yo considero que es un 50-50, evidentemente depende del contexto, ¿no? En un equipo tal vez el técnico sea más relevante que los jugadores, en otro equipo los futbolistas van a ser más relevantes que el técnico, etcétera, etcétera. Todo depende del contexto, ¿no? Sin embargo, igual es curioso analizar cuáles fueron en la última década los 10 técnicos que más dinero han gastado y en base a ello, pues analizar si son exitosos o no son exitosos, si capaz gastaron demasiado y al final consiguieron muy poco. Todo eso creo que es interesante analizarlo, por lo menos para mí, a mí me parece interesante analizarlo, así que pues vamos allá. Vamos a ver la lista de los 10 técnicos que más dinero han gastado en la última década. Y bueno, a ver, como tal, esta no es información de Pablo Giral, pero bueno, me topé este tweet de él, en donde incluso tengo que agradecerle que pone la cantidad de futbolistas que han fichado y los títulos que han ganado. Así que creo que va a ser muy interesante este análisis, por lo menos para mí. Y vamos con la lista. Tenemos en primer lugar a Pep Guardiola con 2.000 millones de euros gastados en la última década. Es una locura. Es una locura. Este dinero se lo gastó en 69 futbolistas y ganó 20 títulos en la última década. Una locura. Y como vemos, claramente el técnico que más títulos ganó. Ya después en el rendimiento vamos a hacerlo el análisis después. Primero vamos a continuar con la lista. El segundo es Diego Pablo Simeone. 1.310 millones de euros gastados en 62 futbolistas y apenas 3 títulos conseguidos. ¡Wow! Allegri, 1.200 millones de euros gastados en la última década en 63 futbolistas y 10 títulos. Bueno, nada mal. Thomas Tuchel, 1.190 millones de euros gastados en 43 futbolistas y ganó 11 títulos. No está mal. Antonio Conte, 1.160 millones de euros gastados en 52 futbolistas y ganó 4 títulos. Bueno, flojito también, ¿no? Unai Emery, 1.120 millones de euros gastados en 59 futbolistas y ganó 9 títulos. Ok, Pochettino, 1.030 millones de euros gastados en 34 futbolistas y ganó 3 títulos. Mikel Arteta, 1.020 millones de euros gastados en 31 futbolistas y ganó 7 títulos. Y bueno, Ten Hag, 979,48 millones de euros gastados en 52 futbolistas y ganó 8 títulos. Y bueno, Jürgen Klopp, el de esta lista, el que menos gastó, 954,75 millones de euros gastados en 32 futbolistas y ganó 8 títulos. Ahora, evidentemente creo que todo el mundo se dará cuenta que falta alguien, ¿no? Falta Carleto Ancelotti. No está en la lista y claramente es un mérito. O sea, yo creo que Ancelotti en la última década es el técnico más exitoso. Es verdad que también tiene mucho que ver su llegada al Real Madrid, ¿no? Es exitoso desde su llegada al Real Madrid. O sea, hay que también ser bastante conscientes de eso, ¿no? Pero viejo, el tipo en la última década llegó al Madrid, estuvo cuánto, desde la temporada 21-22 hasta esta temporada, ¿no? 24-25, o sea, vamos a ver, 21-22, 22-23, 23-24 y 24-25. En 4 temporadas le bastó para ganar 2 Champions League, dos ligas, 2 Champions League, 2 ligas, y de ahí las copas, no me acuerdo. Pero solo en el Real Madrid el tipo debió tranquilamente haber ganado unos 10 títulos como mínimo, más o menos, tirando números, la verdad, porque no me acuerdo cuáles son todos los títulos de Ancelotti. A ver, 2 ligas, 2 Champions League, de eso estoy seguro. Súmale 2 Supercopas de Europa, que eso casi siempre le gana el Real Madrid. Y bueno, un Mundialito y una Copa Intercontinental. O sea, llevamos 8 títulos. Ahí llevamos 8 títulos. ¿Sí o qué? Vamos 8 títulos. El tema es que no me acuerdo cuántas Supercopas ganó. Por eso digo, ponle unos 10 títulos más o menos, solo en el Real Madrid. Sí, es verdad que en el Everton no ganó nada, entonces sí, solo en el Real Madrid.
pero igual es brutal. Y para mí, pese a los 20 títulos de Guardiola, creo que es más importante lo que hizo Ancelotti porque lo hizo con menos recursos y evidentemente ganando cosas más importantes. La Champions vale más que 5 Premier League, tranquilamente. Pero bueno, ese es otro debate. Concentrémonos en los 10 que están en esta lista, pero igual no quería dejar de mencionar a Ancelotti. Brutal Ancelotti, muy infravalorado. ¿De menos a más o de más a menos? Vamos de menos a más. Klopp, claramente un mérito tremendo el de Klopp. Es verdad que se equivocó en ciertos nombres, pero yo creo que tomando en cuenta que se enfrentó a Guardiola, o sea, estamos hablando de que hay más de 1.000 millones de euros de diferencia en fichajes y básicamente un poco más del doble de jugadores fichados. Claramente lo de Klopp es de un mérito enorme, enorme, evidentemente. Le compitió al City de Guardiola, que fue el equipo más dominador de la Premier League en esta última década. Yo diría, no diría con puños de hierro, sino que arrasó. eh, arrasó, arrasó la Premier League el Manchester City. Y eso que después también están contando, me parece, parte de la etapa de Guardiola en el Bayern Múnich. Y creo que ahí también estaba Klopp todavía, o no, Klopp llega, toda la etapa fue toda esta década se la cuenta en el Liverpool, me parece. Pero bueno, sea como sea, evidentemente los 8 títulos de Klopp es de un mérito tremendo, por lo menos para mí. Yo valoro los 8 títulos que ganó Klopp en el Liverpool por la inversión que hizo, por el estilo que le dio al Liverpool, la identidad futbolística y porque siempre pudo ser competitivo ante un Guardiola que no tuvo límites en los gastos. No tuvo límites. Guardiola pudo gastar lo que se le dio la gana. Klopp claramente no. El Liverpool se maneja de otra manera. Entonces, mis méritos para Jürgen Klopp, claramente. Para mí, primero Ancelotti y tranquilamente Klopp le pelea el segundo puesto a Guardiola por el contexto en el que estuvo. Por lo menos para mí. Ten Hag claramente es un técnico muy ventajista. Creo que tal vez 2 títulos de esos son en el United y el resto son en el Ajax. En el Ajax logró una cosa increíble, aprovechó una gran generación, la potenció, estuvo a nada de ganar la Champions o como mínimo llegar a una final de Champions League, pero claramente luego en un proyecto tal vez más complicado, lleno de problemas, no pudo salir a flote el barco de Ten Hag en el Manchester United, por lo menos para mí. El tipo se creía más de lo que era. Yo le reconozco que tiene por lo menos o trata de tener un juego, una identidad futbolística, pero no lo logró en el United. Pues nunca lo logró. A mí nunca me gustó el United de Ten Hag. Nunca me pareció que tuviese una identidad futbolística. Ten Hag vivió de copitas que ganó en el United. Y sí, no está mal, porque el United al final ganó algo, por lo menos, ¿no? Y es una locura, pero Ten Hag ganó lo mismo y como vemos ganó más que Arteta, que ya vamos a hablar de Arteta. Ganó más que Arteta en el Arsenal. O lo mismo que Arteta en el Arsenal. Ten Hag. Es una locura pensarlo. Entonces, claramente, pues es un mérito tremendo lo de Ten Hag, pero aún así no me parece. A mí me parece que es exagerado y por el dinero que se gastó nunca logró darle una identidad al Manchester United. Fracasó en el Manchester United, veremos qué hace en el Leverkusen. Arteta es una cuestión más complicada. De hecho, no sé, 7 títulos, me llama la atención. Esos 7 títulos de Arteta, pero bueno, es una cuestión más complicada lo de Arteta, porque Arteta le dio, al igual que Klopp, le dio una identidad al Arsenal. Es un Arsenal que juega bien al fútbol, es un Arsenal que compite. El problema es que es un Arsenal muy pecho frío. Generalmente el Arsenal es pecho frío, pero es demasiado lo de Arteta, es llevar esto al límite. Y sobre todo también considero que Arteta gastó demasiado dinero en mediocampistas de manera innecesaria, cuando necesitaba un 9. Ya fichó a Jokeres, por fin el Arsenal tiene un 9 en condiciones, por fin. Pero esa necesidad de jugar sin un 9, de jugar sin un delantero goleador, es lo que le impidió a Arteta ganar como mínimo 2 Premier League. Tranquilamente Arteta ganaba 2 Premier League en el Arsenal, pero esa necesidad, porque se nota que era una necesidad. Si tú gastas tanto dinero en defensas, en mediocampistas, si no te fichas a un delantero decente, es necesidad tuya, no es necesidad de la directiva. La directiva de Arsenal siempre estuvo dispuesto a invertir en Arteta. Es Arteta el que no quiso invertir correctamente en el Arsenal. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Obviamente, bien lo de Arteta, es un técnico que le dio identidad, pero claramente Klopp está por encima. Ya después, si quieres, agregando para mí a Ancelotti, ya hago el top 10 de estos técnicos, ¿no?
Pochettino, flojo lo de Pochettino, flojo, es verdad que tuvo una papa caliente, dos papas calientes. Primero el Tottenham, que es un equipo, si el Arsenal es pecho frío, el Tottenham es otro nivel, claramente. Lo hizo competitivo el Tottenham, hay que reconocer que compitió. El Tottenham de Pochettino compitió ante un Manchester City y un Liverpool que estaban imparables. Hay que darle ese mérito a Pochettino, pero luego tuvo un equipazo en Francia y es verdad que ya vemos cómo es Mbappé, que es un problemón. Ya vemos que Neymar lo está mandando la B al Santos y vemos que Messi también es un problema, Messi. Entonces tuvo tres problemas Pochettino. Como diría Florinda Mesa, tuvo tres defectos Pochettino en el PSG. Es difícil así, es muy difícil así. Pero bueno, evidentemente tengo que criticar los resultados y Pochettino es una decepción, a pesar de que considero que por lo menos fue competitivo, pero más de 1.000 millones de euros gastados daba para más, y sobre todo teniendo en cuenta que estuviste en el PSG. Unai Emery de los entrenadores más infravalorados. Creo que es muy interesante el trabajo de Emery en el Arsenal, es muy interesante el trabajo de Emery en todos los equipos en los que he estado, y me sorprende que haya gastado tanto dinero, pero considero que ha hecho un gran trabajo, la verdad, de Emery. 9 títulos, no, la verdad es que es un gran entrenador, sin embargo no lo pondría tan arriba. Antonio Conte, de mis entrenadores favoritos, apenas 4 títulos para más de 1.160 millones de euros gastados, es bastante. Aún así, le dio identidad a todos los equipos por los que pasó, tuvo contextos muy complicados y es uno de las bases de tener ahorita a un Inter tan competitivo en Serie A. Es verdad que el Inter no logró conseguir nada, sigue siendo un equipo, por desgracia, ahorita tiene la característica de ser un equipo pecho frío y humillado en las finales, pero aún así, para mí, Conte inició esta identidad del Inter, y creo que el Inter ha sido un ejemplo para que el resto de equipos de Italia mantengan esa identidad y ese estilo de negocio, ese estilo, ese proyecto, que lo ha replicado muy bien en el Napoli, que lo ha replicado más o menos bien el Milan, y veremos qué tal la Juventus. Habrá que ver. Pero Conte tiene mucho que ver en la Serie A actual. Thomas Tuchel, un entrenador también infravalorado, creo que lo hizo de manera genial en el Chelsea. No me gustó para nada su Bayern, pero hay que reconocer que, bueno, hizo un gran trabajo en el Chelsea, la verdad. Mucho dinero gastado, es cierto, pero considero que le dio identidad a cada equipo en el que estuvo. No me gustó, repito, su trabajo en el Bayern, pero bueno, también hay que reconocer que al final el Bayern también tuvo malas decisiones, ¿no? Pero Tuchel fue parte de ellas. No hay que tampoco hacernos de la vista gorda. Allegri, sobre todo, me imagino que la mayoría de esos títulos son en el Juventus. Allegri ahorita ha caído un poco en desgracia, pero veremos cómo le va. Eh, a ver, ahorita tengo mis dudas, ¿no? Allegri está en el Milan. Estoy casi seguro que Allegri está en el Milan ahorita. Veremos cómo le va a Allegri, pero yo considero que es un técnico ok, ¿no? Eh, que pudo darle una identidad, hay que reconocerlo, pudo darle una identidad a la Juventus, pero no logró concretar esos 2 títulos de Champions League que tanto le hicieron falta. Sin embargo, igual, creo que tiene su mérito, aunque igual el estar tan arriba en gastando dinero, no sé si compensa, ¿no? Pero bueno, ya haré mi top final y bueno, ahí quedará claro cómo considero cada entrenador, ¿no? Diego Pablo Simeone, probablemente el tipo más criticado de la lista, porque es el segundo que más gastó y apenas 3 títulos. Eh, Gastó mucho más que Ancelotti, pero yo quiero decir una cosa. Yo quiero aquí defender a Diego Pablo Simeone. Para mí, el problema del Atlético de Madrid es que el Atlético de Madrid está en una situación en la que nunca había estado en toda su historia. El Atlético de Madrid, poco a poco, se está poniendo por lo menos al nivel de generar ingresos, al nivel de equipos como el Barcelona o equipos como el Real Madrid, cosa que no ha estado nunca en su historia el Atlético de Madrid. Evidentemente, ese es el problema. ¿Por qué es un problema eso? Si al final ahorita tienes más ingresos, deberías ser capaz de competirles, ¿no? Esos dos equipos. Es un problema porque el Atlético de Madrid se encuentra en esa situación en la que nunca antes ha estado y no tiene experiencia. Ha despilfarrado un montón de dinero el Atlético de Madrid. De estos 62 futbolistas, seguramente la mitad son buenos fichajes y la otra mitad no son tan buenos. Lo interesante es que el Atlético de Madrid ha corregido eso y la verdad es que los últimos movimientos de mercado son
bastante detallistas, ¿no? O sea, son futbolistas, son scouting, la mayoría de los últimos fichajes del Atlético de Madrid son bastante scouting, y jugadores que vienen por un precio relativamente barato para el mercado actual. Me está gustando que Simeone poco a poco regrese a los orígenes cholistas y creo que eso le puede funcionar al Atlético de Madrid. Pero claro, evidentemente, tomando en cuenta la cantidad de dinero que se ha gastado, termina siendo un fracaso apenas 3 títulos. Creo que se le cuenta la Supercopa de Europa y 2 ligas, algo así creo que es, o no, no recuerdo, o es una copa, una Supercopa de España, no recuerdo cuál es el torneo extra, pero sé que son 2 ligas. Flojito para todo el dinero que se gastó, por supuesto, ¿no? Aunque también, nuevamente, la historia, pelear contra el Real Madrid es muy difícil y pelear contra el Barcelona aún más. Entonces también por ahí el contexto se le puede dar a favor, aunque hay que reconocer que lo de Simeone lo de Simeone con esta cantidad de dinero gastado, es difícil defenderlo. Pero bueno, lo único positivo es que siento que Simeone está volviendo a los orígenes. Está volviendo a los orígenes y por lo menos veo un poco más de scouting y menos derroche de dinero en el Atlético de Madrid, que creo que es lo correcto. Guardiola, claramente Guardiola es Guardiola. El tipo dominó con puño de hierro la Premier League, la liga más competitiva del mundo, la hizo suya. El tipo ganó la Champions League y compitió casi siempre en la Champions League. Creo que la única vez que podemos decir que no compitió o que fue flojo es en la temporada pasada o la temporada que acabamos de terminar, donde claramente no compitió, pero viejo. O sea, estamos hablando de que en toda la década Guardiola compitió en todo y recién esta es su temporada floja. Y una temporada floja en la que queda tercero el Manchester City, si no me equivoco. Entonces, obviamente, creo que los 2.000 millones de euros gastados es una exageración. Por supuesto que sí, pero, 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 el tipo rindió para esos 2.000 millones de euros gastados. Es así, o sea, por más que me digan, bueno, es la Champions, sí, es verdad, ¿no? Ganó todas las Champions que el Manchester City hubiese querido, pero el tipo rindió. Es así, dominar la Premier League no es cualquier cosa, entonces para mí Guardiola cumple con el dinero que ha gastado. Y repito, cumple Guardiola, no es excelente, excelente hubiese sido que ganara un par de Champions más, hubiese dominado la Champions League, ahí hubiese sido perfecto, pero cumplió Guardiola, para mí cumple Guardiola. Entonces, como digo, poniéndolo a Ancelotti primero, para mí segundo es Guardiola, claramente. Eh, de ahí yo pongo, viendo esta lista, de esta lista, pongo tercero Klopp, tengo que ponerlo Allegri, porque de cierta manera dominó con puño de hierro la Serie A, lo tengo que poner Allegri. Después de Allegri, creo que hay que darle un premio a Tuchel. Creo que después Allegri sigue Tuchel. Sí, es verdad que Tuchel gana la Champions League y Allegri no. Pero, pero Allegri es más regular que Tuchel. Tengo que darle tengo que darle ese premio a Allegri. Es verdad, repito, por más que Tuchel, lo que tú quieras, pero para mí Allegri lo hizo un poquito mejor que Tuchel. Y tampoco hay tanta diferencia en el gasto. Son apenas que 10 millones. No hay tanta diferencia. Después de Tuchel, chuta, aquí es más complicado, ¿no? Voy a ponerlo a Simeone. Pese a la cantidad de gastos, voy a ponerlo a Simeone después de Tuchel. Y de ahí podemos poner a Unai Emery, a Arteta, Pochettino y a Ten Hag, ¿no? Más o menos así completamos la lista. Pero bueno, yo creo que Guardiola cumple. Para el dinero gastado, Guardiola cumple. Simeone pasa raspando, pero muy raspando. Se puede decir incluso que fracasó. Pero creo que sí, es verdad que ser tercero siempre no es bueno, pero no me parece fácil lo de Simeone, no me parece fácil el contexto y creo que está aprendiendo del error Simeone. Por eso lo voy a poner pasa raspando. Bueno, si esto fuese como acá en Ecuador, 10 sobre 10, con 7 pasas, Guardiola sería para el dinero gastado, creo que sería un 8 Guardiola, Simeone sería un 7 muy cerrado, Allegri sería un 8, Tuchel sería un 8, Conte sería un 7 y medio, Emery sería mm, para el dinero gastado, Emery un 8 y medio tal vez también. Pochettino sería un 7, pasa raspando Pochettino.
Arteta sería un 7, pasa raspando Arteta. Ten Hag sería un 6 para mí y Klopp sería un 10. Tengo que darle mucho mérito a Klopp. Lo pondría primero, pero claramente el hecho de que Guardiola haya dominado la Champions League, perdón, haya dominado la Premier y la Champions incluso, llegó muchas veces en finales, es que es muy difícil de superar, por lo menos para mí. Pero bueno, es mi opinión, me encantaría leer la tuya en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima. Bye bye.